Una pregunta Podcast. dice, hablando del Sename, hay residencias de jóvenes donde no existen normas y reglas y los cuidadores. Hoy eso está más regulado, antiguamente no lo era, pero hoy hay reglas estrictas con respecto al cuidado, a la protección, sobre todo de los niños, niñas y adolescentes. De hecho, hay un sistema que se llama el sistema Pasos, que es precisamente el que nosotros queremos fortalecer con el proyecto de egreso asistido. El sistema Pasos hace un acompañamiento, pero muy, si bien a un poco brusco, los vamos a instruir bien en esa materia, que es egreso-trabajo, pero no hay una transición que se preocupe del desarrollo socioemocional de una inserción como corresponde. ¿Ya? Mira, Entonces, aquí dice yo abajo, quise detenerme en esta que dice, ¿qué se puede hacer en el caso de un niño de 14 años que no quiere estudiar? Primero, para saber por qué el niño no quiere estudiar, tendríamos que saber el contexto de la pregunta. Si él no quiere estudiar por voluntad propia, no quiere ir al colegio, no hace las tareas, o también qué tipo de familia tiene, si está en una familia disfuncional o no, si está inserto en un núcleo familiar donde la violencia es constante. Entonces, para que nos pueda complementar esa información y poder responder para saber cómo hacer un abordaje, encuadrar como corresponde y un abordaje que venga a fortalecer, a servir, una intervención, saber si es necesaria una intervención, porque al parecer sí es una intervención, pero hay que ver si la intervención tiene que ser caso, familia o individuo. Por tanto, Carolina tendría que aportarnos mucho más antecedentes de lo que nos entrega. mira, más abajo dice, en el caso de la residencia de Valdivia, en el sector de las ánimas no se cumplen esas reglas. Para eso, claro, si no se cumplen las reglas y usted tiene antecedentes suficientes de que así es, yo sugiero que hagan la denuncia. Cualquier ciudadano que es testigo de una vulneración al interior de una residencia, de que no se cumplen ciertos requisitos que la ley establece, yo llamo a la ciudadanía a hacerse parte. Porque esto es como un comercial antiguo que había, no sé si tú te acuerdas, de que había una persona en una micro y veía a un tipo robando y el tipo pensaba para sí mismo, uy, pero que sinvergüenza le está robando, pero se queda callado. Ese tipo de gestos se llama complicidad pasiva. Exacto. La complicidad pasiva pasa cuando tú eres no partícipe, sino testigo de algo, pero decides callar porque a ti no te afecta o por temor posible a que afecta a tu entorno. Entonces, le sugiero a Catita que haga el reclamo correspondiente, averigüe si la residencia es de mejor niñez o pertenece a la administración directa de Senamo o de algún organismo colaborador, subsecretaría de la niñez en la página o el servicio de protección especializada Mejor Niñez a través de su página hacer la denuncia como corresponde para que se levanten inmediatamente los protocolos que corresponden y se empiece a investigar. Ahora, cuando hablamos de violencia, tú la otra vez, cuando hicimos el primer live, hablaste de distintos tipos de violencia. ¿Podríamos explicar al menos una en términos más simples? O Sí, claro. o la que consideran ustedes que es como la más potente o la más común Es que y más difícil de resolver de cierta manera. los tres tipos de violencia que hemos encontrado a través de las diferentes causas que hemos llevado a cabo con Valeria, muchas veces, a veces hay una, como es por ejemplo la violencia vicaria. Otras veces está la violencia vicaria y la inoculación polarizada. Y muy pocas veces están las tres. Y hemos encontrado en ciertas causas, cuando se juntan las tres, ya es una vulneración. De hecho, hoy día estábamos leyendo que quieren quitar como violencia intrafamiliar la alineación parental. Que a nuestro juicio la alineación parental daña precisamente el desarrollo, incluso le crea una disonancia cognitiva al niño, niña y adolescente que está en medio de esta disputa de los padres cuando se están separando. La violencia vicaria, por ejemplo, es cuando el padre o la madre, cualquiera de los dos, tenemos que tener claro que esto no tiene género, porque le puede afectar tanto al padre como a la madre. Es decir, el que la aplica le quiere hacer daño al otro progenitor utilizando al niño. Mm, Y eso es muy, es constante.
La inoculación polarizada se da, por ejemplo, cuando inoculas al niño con ciertos comentarios que el niño, por su edad, no tiene por qué saber. Un ejemplo, el niño está sentado en el living, tú sabes que el niño está ahí, te pones a hablar con otro adulto sobre su situación, pero indisponiendo al padre en esa situación o a la madre en esa situación, de tal forma que el niño escuche, indirecta o directamente. Entonces va a llegar el momento en que el niño va a empezar a crear un rechazo hacia el padre o hacia la madre que tú le hayas inoculado. Y polarizado porque tiene un solo interés, dañar al otro. No es general, porque tú no hablas de ti. Cuando el niño está ahí y estás hablando con alguien, tú no hablas de ti, tú hablas del otro. Por eso se llama inoculación polarizada, porque polarizas la información, le haces una triangulación hacia el Claro. otro. Y luego tenemos la alineación parental, que la alineación parental, conocida aquí también como triangulación parental u obstrucción de vínculo, se crea cuando tú quieres indisponer al niño o niña en contra del otro progenitor. Un ejemplo básico, algo básico. Le estás dando comida al niño y el niño sale, es que mi abuelita dijo que tú no sabes cocinar y la comida de él es mejor, así que no quiero comer. Algo tan Mira. sencillo que le sucede a todos los padres. Y si tú te das cuenta cómo el niño sabe que su abuelita cocina mejor, a menos que alguien se lo haya dicho, y ahí nace la presunción, y obviamente ahí hay una especie de, o puede ser inoculación, dependiendo del contexto en el que se haya creado esa conversación con el niño, o una alineación parental o triangulación para poner al niño en contra de. Decir que el padre, por ejemplo, no lo quiere, o la madre no lo quiere, que el padre o la madre lo abandonaron, que el padre o la madre no le cumplen, hablarle, por ejemplo, de la pensión de alimentos, que no vas a ver a tu padre porque no me paga la pensión de alimentos, que son dos cosas distintas que Valeria lo va a abordar en un segundo, que, ojo, la pensión de alimentos no tiene nada que ver con el derecho del niño a tener relación con ambos padres. Son dos derechos distintos. Eso más o menos son los Valeria, tipos. complementar con algo en base a lo que está hablando Edison, o los pasos a seguir en estos temas de situaciones. Ya, lo que pasa es que si de paso a seguir se trata, lo cierto es que cuando nos vemos inmersos en situaciones como esta son tan complejas que no existe como una línea de tiempo, una línea cronológica para poder determinar cuál va a ser el paso a seguir. Lo importante es que yo en el live pasado, cuando nosotros estuvimos conversando, hablé sobre la inactividad, que lo peor que pueden hacer padres o madres que están viviendo una situación como esta es mantenerse inactivos. Eso significa que cuando uno se da cuenta que hay una conflictiva parental que está finalmente dañando a tu hijo o hija, hay que actuar. ¿Cómo actuar? Yo sería de la idea, primeramente, que obviamente el niño eh, reciba el tratamiento adecuado, psicológico y al mismo tiempo los padres, orientación, para que esta situación no termine dañándolos a ellos, porque de hecho, por los tribunales de familia, cuando los hijos son espectadores de violencia intrafamiliar, del tipo que sea, verbal, psicológica, arcaria, del tipo que sea, ya es considerado una vulneración por solo ser espectadores. Y a través de eso se abre una causa proteccional. La causa proteccional, muchas veces, cuando la conflictiva no es tan grave, eh, son derivados a un programa que se llama, un programa que tiene la nomenclatura PPF, que es de fortalecimiento de habilidades. Ese programa lo que hace es justamente trabajar con los padres para que ellos puedan, de acuerdo a lo pesquisado, que puede ser la conflictividad pesquisada, puedan trabajar en beneficio de su hijo, porque de hecho muchos de los conflictos que se someten a los tribunales está ahí, pues, en la conflictividad de poder comunicarse, de poder llegar a acuerdos. eh, Ahí vienen este tipo de cuestiones que también hablamos, el de la creencia de que el hijo es mío, y no es Claro. así, po. Es dejar de pensar en nuestro hijo para poder satisfacer nuestras propias necesidades emocionales, es no pensar en ello, es como decir, chuta, el niño, esta Navidad te toca a ti. Sí, pero es que no quedamos en eso, porque esta Navidad me tocaba a mí. Pero ¿en qué minuto nos sentamos a preguntarle al niño qué es lo que él quiere?
porque en qué minuto respetamos también su derecho. Ese es el punto. Poder entender que los niños también tienen emociones, los niños también sienten y lo que menos quieren es ver a sus papás peleándose por tonteras. Finalmente hay que entender y ponernos en el lugar de ellos, que ellos quieren tener una familia, que quieren estar siendo, obviamente, o sea, manteniendo un núcleo independiente, que están separados, mamá y papá, estar bien con los dos, ver que los papás se pueden comunicar. Y eso es lo que hay que tratar de darle la mayor importancia, porque de ahí parte el crecimiento ideal para un niño. Eh, porque después viene el tema de los daños. Y Edison también ha hablado harto del daño. El daño que a veces es irreversible, donde después comenzamos a hablar de conductas naturalizadas, cuando se comienza a hablar de que finalmente un niño, por ejemplo, naturaliza el tema de las discusiones permanentes entre sus padres y repite el mismo patrón después en su vida adulta. Eso, pero parece que hay una consulta, Lucero. Sí, viendo desde mi punto de vista, es fuerte el tema. Mi amiga tiene una fundación de diagnóstico TEA. Y más abajo dicen cómo saber si la mamá obstruye el contacto de padre e hijo. Esa es buena pregunta. Esa es muy buena pregunta. Claro, primero son las primeras señales, por ejemplo, cuando se obstruye la comunicación. Aparte de la relación directa y regular, recordemos también que provisoriamente o en conjunto con ello va de la mano con la comunicación digital, para que se entienda qué es la comunicación. Entonces, uno se hace un horario y llama, hay padres que llamamos todos los días a nuestros hijos en 2 horarios. O por lo menos 1 o 2 veces a la semana, dependiendo del tipo de parentalidad que uno tenga. No significa que sean malos padres, significa que hay ciertas situaciones en las cuales no están acostumbrados o sencillamente, y quiero dejar claro esto, no priorizan lo que es la emocionalidad, la crianza respetuosa basada en la emocionalidad del niño, sino que para muchos basta con proveer, pagar al día su pensión, cumplir con las visitas y para cumplir con las visitas, su comida McDonald's, su paseo, te quedaste conmigo, pero no estás en mi casa, pero no hay un tiempo de calidad. El trabajo emocional, claro. Claro, entonces es muy importante porque una de las cosas más importantes a lo que ayuda a la comunicación, y por eso se llama regular, porque hay una regularidad en el tiempo, una constancia, una preocupación. Marcar la presencia de que el otro padre está es muy importante para el desarrollo socioemocional del niño. Es, por ejemplo, tal como lo dije en un video que yo subí, cuando tienes esa angustia de abandono, ese temor a estar solo, ese temor a la soledad y te vuelves un dependiente emocional, es muestra de que uno de tus padres estuvo ausente en tu niñez. Entonces muchos de ellos no reparan en eso y dicen, si yo me crié solo y mira, soy feliz solo. Nadie te ve dentro de la puerta, cómo a veces luchas con tus propios demonios por poder llevar la soledad a cuestas. Entonces es importante que los padres se preocupen esencialmente de la emocionalidad, del desarrollo basada en la crianza respetuosa y educación emocional. Cambiar, por ejemplo, el contexto de las palabras. Un ejemplo claro, muchas mamás, por ejemplo, que se da constantemente, pero de forma natural. Oye, pucha, que me cuesta que hagas las tareas, cuando llegue tu papá te voy a acusar. Y el papá viene cansado. Lo único que quiere el papá es llegar y abrazar a su hijo. Y lo que encuentra es un niño llorando. ¿Por qué? Porque lo predispusiste al miedo. Entonces, y eso uno lo hace inconscientemente. Y así como un ejemplo burdo, un ejemplo muy burdo te voy a dar. Tan inconscientes somos en nuestras acciones que cuando construimos, por ejemplo, nuestra propiedad, cuando el niño está chico, le tiene miedo a la oscuridad, ¿cierto? Y cuando empieza a gatear, empieza a tocar todo y a veces mete los dedos en los enchufes, ¿cierto? Y si tú te das cuenta, lo que lo puede matar, que son los enchufes, están a la altura de ellos, y lo que lo puede salvar del miedo está a la altura del adulto. De los adultos. Claro. Buena apología. Ese mismo ejemplo es el que solemos hacer tan innatamente cuando
le amenazamos al niño o con la mamá o con el papá. Pero si empezamos a usar el trueque emocional, que no es una manipulación, decirle, por ejemplo, al niño, tú te crees, por ejemplo, no sé, Mario Bros. ¿Sabías tú que Mario Bros estudiaba todos los días? Como el sistema PNL, como Claro, darle esa motivación la, de la absorber lo programación, positivo. la programación Claro. neurolingüística. Entonces, muy importante ir buscando herramientas porque el lenguaje crea realidad. Y el niño aprende por nuestros actos, pero que sean coherentes con nuestras palabras. Fíjate que efectivamente, como lo que comentas tú, en el ámbito conductual de los niños, es súper importante, de hecho, lo que es la figura paterna y la figura materna en este caso. O quizás un conductor que juegue ese rol, porque no siempre las cosas pueden estar predeterminadas como uno espera, que es lo que dijiste tú, que uno siempre se pronostica lo que es una familia feliz, pero muchas veces no funciona así. Por ende, el niño, por su sistema de condicionamiento en base a lo que es lo defensivo o buscar su seguridad, puede asumir el rol de un padre con un abuelo, con un tío, con un hermano mayor, etcétera. Según lo que dice Sigmund Freud, efectivamente, todos nuestros rasgos comienzan directamente desde la niñez. Si tú no tienes lo más importante, que es el valor de tus padres, en un tema emocional o en responsabilidad afectiva, efectivamente, si te llenan solamente cosas materiales, o solamente, como dices tú, ese conductual de, lo llevo a pasear, lo invito acá y con eso cumplí, no le estás entregando nada al niño, no le estás entregando habilidades para que él después, cuando sea más adulto o se atreva directamente a lo que es salir a la sociedad, sepa cómo actuar. Por eso hay mujeres, ¿cachai?, que desde niña perdieron al padre, que siempre buscan un patrón de una pareja que sea similar al papá. O tienen como esa búsqueda de llenar el vacío, buscando la aprobación externa, antes que darse cuenta de que uno de forma interna puede tener control de muchos temas o sucesos que lo lleva o conlleva lo que es lo emocional. En los sesgos cognitivos de las personas, siempre apelamos a lo que es el primer sesgo, que es lo emocional. Y si tú no tienes un buen vínculo o una buena crianza desde pequeño, efectivamente donde empiezan o comienzan lo que son los tipos de trastornos, ciertos condicionamientos, el mal manejo emocional, y uno pasa por muchas carencias. El tema importante acá es saber reconocer el tema de cómo uno puede autoeducarse después, sabiendo que tiene este tipo de situaciones, o que no tuvo una enseñanza completa para él en base a un grado emocional. Porque es como tú dices tú, este es como una amalgama en la cual un padre o una madre que no tuvieron una buena educación o no fueron responsables de forma afectiva, no tuvieron inteligencia emocional, efectivamente cada cual van a utilizar a los niños como un factor negocio. De acá, por el ego de él, o por querer competir quién es mejor que el otro, por querer intentar o suponer que van a dañar a la otra persona, los que más salen mal parados son los niños. Y es un tema que deberíamos generar conciencia en ese ámbito, del cual hay que hacer entender que los niños sí necesitan de ambos dos. Sí necesitan retribuir ese calor, ¿cachai? Esa energía emocional de lo que es su validación, lo que es su seguridad y lo que es el seguir la figura en base a los hábitos, como dices tú. Si tú, generalmente el niño siempre desde pequeño absorbe y toma. Pero también, como te digo, es súper importante también el reconocer que si tú no estás preparado para ser un padre, si tú no estás preparado para ser una madre, no mucho le va a poder entregar directamente a un niño. Y por eso están ustedes dos, para que en esas situaciones lo importante es asesorar, lo importante es ayudar y decirle a las personas que sí se pueden atrever a poder, de cierta manera, lograr o solucionar ciertas dilemáticas.